Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bendiciones que podamos tener un nuevo miércoles para aprender de la palabra de nuestro Dios y como hemos venido estudiando con las últimas dos enseñanzas sobre el tabernáculo de Moisés. Las dos enseñanzas anteriores fueron sobre como un conocimiento general de todo el tabernáculo, perdón, de todo el tabernáculo de Moisés. Fue una vista en general para que podamos tener una noción de qué vamos a estudiar, qué vamos a aprender. Y este día empezamos ya a desarrollar cada parte, esperando, ¿verdad?, que el Señor nos ayude, que sea Él el que nos muestre, que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos revele, porque necesitamos de eso. Amén. Así que le voy a invitar a que por favor me acompañe a Éxodo 25, versículos del 1 al 9. Éxodo 25, del 1 al 9. Es una enseñanza muy preciosa porque estamos viendo la salvación, vamos a ver ese proceso de la salvación de Dios en nuestras vidas y cómo cada parte es algo muy importante y es un conocimiento muy bello de parte del Señor con respecto a el tabernáculo, ¿verdad? Le decimos el tabernáculo de Moisés porque fue dado a Moisés, pero era el tabernáculo del Señor, o como en otros le decían, la tienda, el lugar de reunión, etc. Entonces ya lo vimos. Éxodo 25, versículos del 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, perdón. En ese momento no había nada automático, aromático. Piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ello. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta hora poder tomar el tiempo para enseñar, para compartir y para aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se levante, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que también sea tu palabra por medio de tu Espíritu revelada a nuestras vidas. Amén y amén. El estudio del tabernáculo es uno de los más fascinantes e interesantes que nos presenta el Antiguo Testamento, es decir, la historia del pueblo escogido por Dios. Y en este caso, Israel. Nos muestra en toda su plenitud, fíjese, y esto es muy importante, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mucho antes de que se concretara el plan redentor del Creador. Entonces, eso también nos lleva a que no existe otro estudio de las Sagradas Escrituras como el tabernáculo que revele a través de su simbología y tipología la divinidad en su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro deseo es, o mi deseo, nuestro deseo es en el sentido de aquellos que compartan esto, de aquellos que han enseñado esto, de aquellos que han pasado esta enseñanza de generación en generación, sumándome a ellos, ¿verdad? Nuestro deseo es de principio a fin
conocer de principio a fin el proceso total de la salvación del ser humano, tal como fue diseñado por nuestro único y verdadero Dios. Y llega tanto que la Biblia entera dedica cerca de 50 capítulos a este estudio. Además de observar a plenitud la obra salvadora y redentora de Dios, podemos ver al creyente y a la iglesia operando dentro del plan perfecto a través del estudio del tabernáculo y cómo Dios se acerca al ser humano por medio de Cristo, para no solo salvarlo, sino también hacer morada en él. Porque dice la palabra que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, templo y morada de su presencia. Y allá en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el arca, ¿verdad? Representaba y estaba la presencia del Señor. Entonces, pero también va a llegar el momento en el cual habitaremos con Él por toda la eternidad. Esto está en Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Entonces, cuando Dios creó a Adán, tenía plena comunión con el hombre. Hablaba sin necesidad de habitar con él. Ahí el espíritu no estaba muerto, había una conexión, había esa comunión perfecta. ¿Qué destruyó o qué quitó esa comunión perfecta? Bueno, o esa comunión con el hombre, el pecado. El pecado hizo que hubiera una separación. Entonces la desobediencia del hombre o de las criaturas rompió las líneas de comunicación con Dios. Entonces el pecado separó al hombre de Dios y aisló a ambos protagonistas. No obstante, Dios quería restablecer esa comunión con el hombre. Entonces, la única manera en que Él podía habitar entre la gente era a través de un plan de salvación. Entonces fue así que en Génesis 3:15 anunció proféticamente, ¿verdad?, que Cristo sería el que vencería a Satanás. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por esta razón, Cristo se encarnó tomando forma de hombre y habitó en la humanidad. Eso también lo podemos leer en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también en 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué hay de acuerdo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces tenemos varias citas, evidencias del propósito y ahora la razón, ¿verdad? Que allá Él quería acercarse para habitar en medio del pueblo, pero había que hacer ciertas cosas. Un sacrificio, viene Él, el Señor, y hace un sacrificio que lo completó Él, para que ahora nosotros podamos tener comunión con Él, para que un día podamos vivir eternamente. Y para habitar en el corazón del hombre fue necesario que el Hijo de Dios se diera en sacrificio. Eso dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Es por eso que todo el que cree y acepta su sacrificio viene a ser morada de Dios hasta el día en que nos venga a buscar, para que donde Él esté, estemos también nosotros.
Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, oiga, mire qué importante, ¿verdad? Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y Juan 14, versículos de 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces mire las promesas del Señor para nuestras vidas. En el antiguo, era un arca y el pueblo habitaba alrededor. Esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, en el cual el Espíritu de Jehová, como era conocido, estaba sobre las personas. Y en el Nuevo Testamento, después del sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero la promesa es que un día vamos a estar con Él allá en los cielos. Entonces, el tabernáculo nos muestra paso a paso el plan de Dios para la redención del hombre. Nos habla de la deidad y la humanidad de Cristo, la sustitución, expiación. Nos habla también de la reconciliación, la justificación, la santificación de los creyentes, la comunión con Cristo y unos con otros en la Santa Cena y la oración. Por lo cual es necesario conocer la simbología y tipología del tabernáculo, porque eso nos va a permitir apreciar y entender el propósito de Dios para salvar al hombre y su objetivo final, la comunión o comunicación plena con Él. Amén. ¿Por qué razón? Porque un día vamos a ser transformados. Aquel que es iglesia va a ser transformado, ya no va a tener este cuerpo caído, sino que va a tener esa naturaleza de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, estudiar el tabernáculo es como, si podíamos verlo de esta manera, aprender, meditar, tal vez visualizar, imaginarnos, a ver cómo estar en ese lugar, ¿verdad? Por estos lugares bíblicos donde Israel caminó o donde Israel estuvo y las situaciones que después el Señor también caminó. No es que vamos a irnos allá, no, pero podemos comprender, porque mire, muchas veces lo que nos hace falta es un poco más de entendimiento. Es necesario aprender de las costumbres, es necesario conocer tal vez en qué lugar estaba. Muchas veces, en mi caso, para dar una enseñanza, me gusta buscar un mapa bíblico antiguo y para saber, un ejemplo, dónde estaba Ur de los Caldeos, hasta dónde llegó el recorrido que dice la palabra que hizo, y dice que después llegó a Egipto y después de Egipto sube para Israel, o dónde estaba Asiria, dónde estaba Egipto, con los estudios de los profetas menores, entender dónde están ahora las ciudades esas filisteas, etcétera. Mire, entonces muchas veces es necesario ubicarnos, y yo le insto a usted a que si en algún momento oye de algún lugar, se menciona algún lugar, una ciudad, busque información, busque un mapa antiguo bíblico para poder entender en qué lugares, porque muchas veces nos da una idea, ¿verdad? ¿Por qué caminaron hasta allá? ¿Por qué no era cerca? Etcétera. Entonces, porque es muy interesante, ¿verdad? Las condiciones y eso nos hace apreciar más un poco la palabra de Dios. Fíjese que observando el libro de Éxodo,
donde aprendemos de aquella gran salida del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Entonces, saliendo ahí de Israel, imagínense, saliendo de Egipto, perdón, Israel saliendo de Egipto, ¿qué habrán sentido ellos cuando vieron aquella gran nube que los cubría de día? ¿Qué habrán sentido cuando miraban la columna de fuego en la noche? ¿Qué sensaciones habrán tenido, verdad? Y eso, como tal vez usted y yo no lo vivimos de esa manera, porque tal vez no hemos tenido una nube que nos acompañe para que nos cuide del sol todo el día, pero imagínese, pero nos llega esa simbología, esa simbología ahora nos hace entender la protección, la cobertura, el cuidado de Dios. Entonces, esa imaginación que podemos tener o esa apreciación, pues debemos ahora con esto debemos de comenzar, entendiendo esto, que estaba esa gran nube ahí en medio del desierto cubriendo a Israel y se volvió la residencia móvil del Dios vivo, la morada del gran yo soy en medio de su pueblo. ¿Qué fue? El tabernáculo. Entonces estaba el tabernáculo y ellos miraban a la nube. Y entonces había ese lugar donde el Señor habitaba. Y todos estaban alrededor, ¿verdad? O todos, cuando se asentaba el campamento, todos se ponían alrededor. Y cuando se levantaban, era el que iba de primero. Entonces, imagínense qué interesante haber vivido eso, ¿verdad? Porque hay algo muy importante que Dios hizo y es lo majestuoso y bien calculada obra arquitectónica que Dios le reveló a Moisés, porque le reveló y le enseñó desde lo más pequeño hasta lo más grande, le dio medidas, le dio color, los colores, le dio la forma, le dijo el orden en que se iba a estar. Usted y yo podemos imaginarnos una tienda de campaña, ¿sí? Y cualquiera se le viene a la mente, ¿verdad? Una tienda de campaña. Eran pitas o cordeles o lazos y eran postes o eran palos, eran argollas. No, 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 no. Detengámonos un momento. Esa tienda representaba la morada móvil de Dios. Entonces, aunque era movible, aunque era de varas, aunque era de estacas, aunque era de cordeles o de pitas, como usted le conozca, era algo, tuvo que haber sido algo precioso por el simple hecho de que la presencia de Dios estaba allí. Ese Dios poderoso que los había sacado de Egipto, ese Dios poderoso que había abierto el mar para que caminaran en seco. Ese Dios poderoso que había hecho que Jericó fuera derribado. Entonces no era una tienda cualquiera. Era una tienda magnífica, cuya construcción reveló en detalles Jehová de los ejércitos, desde sus materiales y colores hasta los números allí mencionados, aún la labor que le correspondía a cada uno y su posición en ella. Yo espero darme a entender cuando le digo, tenemos que ir un poco más allá de esto. Entonces debe quedar claro en nuestras mentes y corazones que el diseño que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo fue un modelo precioso que seguía una orden, el cual tenía que hacer conforme a ese patrón divino recibido, en el que no hay lugar para la improvisación. No era con que, así como a mí me gustó, como me quedó, como me parece. No, no es así. Porque es lo que acabamos de leer. Cuando le he dado tal vez esta idea o esta apreciación que podamos tener de la tienda, porque no era cualquier lugar. El tabernáculo no era cualquier lugar.
El tabernáculo era la presencia de Dios, pero por medio de esa tienda, de ese tabernáculo, de los muebles, los utensilios, el pueblo podía acercarse a Dios. El pueblo podía pedir perdón por sus pecados. El pueblo era bendecido era bendecido de parte de Dios. Era guiado, era enseñado. Y es cierto, había que hacerlo una y otra vez. Y es igual ahora, hermanos. Ahora usted y yo debemos de pedir perdón, si es posible, todos los días. Si pecamos, ¿verdad? Porque hoy tenemos ese acceso directo. Porque fíjese que si leemos otra vez en el versículo, los versículos que leímos del 1 al 9, dice, Jehová habló a Moisés. Es decir, Jehová habló, le habló, fue audiblemente, no fue como por medio de sueños, de mensajes, no. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Oiga, de las ofrendas que el pueblo iba a dar voluntariamente, oiga, qué interesante esto, de esas ofrendas voluntarias, el Señor iba a habitar en medio de ellos. Harán un santuario para mí. Y oiga lo que dice lo último, conforme a todo lo que yo te muestre. No es como tú quieras. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Sí, hermanos, si usted puede comprender lo importante que es entender y aprender qué significado tiene cada uno de estos elementos, déjeme decirle algo. Vamos a querer conocer todo el tabernáculo de Moisés. Este tema no es fácil, este tema no es corto, es largo, sí, es largo. Y déjeme decirle, yo probablemente tengo un año de querer dar este tema, un año de querer darlo. Y dije, bueno, Señor, ya llegó el tiempo, ¿verdad? Llegó el tiempo de darlo. Tal vez habrá sido, no me sé todo, hermanos, no tengo todo el conocimiento, pero mi deseo es aprender. Y decía, Señor, ya va a llegar el momento, yo quiero aprender. Es decir, yo tengo que estudiar para darlo, pero yo quiero aprender. Entonces, cuando leemos todo esto, ¿por qué el Señor? ¿Y qué se refleja ahora en nuestras vidas? Déjeme decirle algo, es maravilloso. Entonces, no hay en la construcción del tabernáculo nada arbitrario. Al contrario, todo es debidamente calculado por Dios. Entonces, cuando leemos su palabra, notamos que el orden fue comenzar con el arca del testimonio y su propiciatorio. Entonces, ¿con qué se comenzó primero? Con el lugar santísimo. Mire, con la presencia. Porque usted y yo sin la presencia de Dios no vamos a poder hacer nada. Seguido a este mueble se debía hacer la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y la tienda. Después se haría el altar del incienso o altar de oro y por último la fuente de bronce. Entonces vamos a observar o vamos a mirar una descripción detallada de todo el tabernáculo por medio de su palabra, ¿verdad? Que nos va a facilitar el poder entender este tema que es tan amplio. Entonces, el orden que notaremos tiene su origen con el hombre llegando hasta la presencia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este orden describe el proceso de salvación que se originó en Dios y cómo Él se acerca al hombre para salvarle. Porque Él es el que se acerca, dando a entender que no fue el hombre quien creó el plan de salvación, sino
Dios mismo. Para usted y para mí que estamos en el tiempo de la gracia, ¿quién se acercó? Él mandando a su Hijo a morir por nosotros, a darnos vida. ¿Por qué? Porque los intentos humanos para y por acercarse a Dios no tienen ningún valor. Usted y yo no podemos hacer nada. Entonces, solo es por medio de ese plan divino en que el hombre puede tener comunión con el Padre. Amén. Entonces, antes de comenzar, vamos a conocer cada uno de aquellos muebles que representan a Cristo en algún aspecto. El primero es el arca. Fíjese que el arca estaba hecho de madera y de oro. El oro es su deidad. La madera, la humanidad. Entonces, ¿por qué? El Dios hombre. El Señor Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza divina, porque era Dios, y la naturaleza humana, pero una naturaleza humana sin pecado. ¿Como cuál? Como aquella naturaleza que perdió Adán. Porque Adán, por el pecado, perdió su naturaleza. Tiene una naturaleza caída. Jesús no. Entonces, el arca habla de su deidad por el oro, pero su humanidad por la madera con que estaba hecho. Entonces, el Dios hombre. El propiciatorio. Cristo como nuestra propiciación. La mesa de los panes de la proposición, que era otro de los muebles. Cristo, el pan de vida. El otro, el candelero. Cristo, nuestra luz. El altar del incienso. La fragancia de Cristo hacia Dios y Cristo como nuestro intercesor. La fuente de bronce, la palabra de Dios. El altar de bronce, Cristo como la ofrenda encendida de Dios y nuestro Redentor. Entonces vamos a ver cada uno de estos y vamos a conocer, ¿verdad? El significado, la simbología o la tipología. Entonces existen varias ideas y aplicaciones a las tres partes de este maravilloso simbolismo, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, se ve en el atrio a Cristo como el Salvador. Y eso representa o simboliza el camino. Estamos hablando en el atrio. En el lugar santo a Cristo como intercesor, la verdad. Y en el lugar santísimo a Cristo en su trono de gloria, que es la vida. Amén. Entonces, hay algo muy importante que hay que dejar establecido ahorita. Cuando el hombre estudia, y aquí va incluido la mujer, pero hablo en general, cuando el hombre estudia el tabernáculo tratando de buscar sus beneficios y su lugar en Dios, tratando de ver qué puedo sacar, qué me conviene, qué no me conviene, pierde la belleza del mismo totalmente. Porque no es eso lo que se busca. ¿Qué podemos sacar de allí? ¿Qué beneficio solo para esto, pero no para lo demás? Es cuando procuramos ver a Cristo en todos los aspectos de esta obra que logramos hallar nuestro lugar en Él. ¿Y esto dónde lo podemos ver? En Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y primera de Pedro 2, del 5 al 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en casa espiritual
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces es muy importante poder comprender todo esto. ¿Por qué es muy importante? Porque necesitamos entender de que allá en el Antiguo Testamento fue una manera de morar en medio del pueblo. Fue una manera de acercarse, porque siempre es el Señor, de acercarse el Dios a su pueblo. Y ahora, para nuestra era, para nuestro tiempo, el Señor vino, murió, para acercarse a nosotros. Y que ahora nosotros seamos su templo y morada. Fíjese que, como decía en una de las enseñanzas anteriores, la tienda era muy diferente, muy diferente a los templos paganos. ¿Por qué razón? Porque en el tabernáculo del Señor, en el tabernáculo de Moisés, como queramos decirle, lo importante era la presencia de Él. Allá en el templo pagano, ¿qué era importante? El Dios pagano, pero también todo lo que hacían los hombres para el deleite de ellos. Ahora, déjeme ponerlo de esta manera, a ver si puedo compartirle mi idea. Nosotros, ¿qué somos? ¿Qué valemos? No estoy hablando, hermano, ay, hermano, como que no valiéramos nada. No, espérese. ¿Qué valemos? ¿Qué importancia tenemos para que Dios haya venido a morar a nuestras vidas? David decía, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Pero ¿qué nos hace ahora valiosos e importantes? Su presencia en nuestras vidas. ¿Cuándo es que su presencia pierde valor en nuestras vidas? Cuando empezamos a darle valor a nuestra alma, a nuestros deseos, a nuestros ídolos, al pecado, opacamos. Pero si podemos comprender lo valioso y hermoso que era aquella tienda, sencilla, porque allí habitaba el Señor, ¿cuánto más no deberíamos valorar nosotros que ahora el Creador del universo decida tomarnos a nosotros como su templo y morada? Por todo lo que Él pagó en esa cruz por nosotros. Entonces, de ahí, que mire, que con eso debemos de empezar, y hasta aquí voy a llegar, con eso debemos de empezar. Sí, el tabernáculo allá, ¿verdad? Moraba. Y ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer si ahora somos su tabernáculo? Cada uno de nosotros somos su tabernáculo. Como leíamos allá en Pedro, ¿verdad? Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, allá era el tabernáculo, ahora nosotros somos su tabernáculo, su morada. ¿Qué debemos de hacer para que esa presencia en nuestras vidas sea maravillosa? ¿Qué debemos de hacer para no opacar, para no entristecer al Espíritu Santo? Eso es lo que espero
que aprendamos con esta enseñanza. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, pasen una feliz noche y que el Señor nos guarde. Amén. Dios les bendiga.